Quieren saber qué pueden hacer con sus ahorros, dónde invertir o dónde guardar ese dinero que hemos podido ahorrar, si lo tenemos. Pues eso es lo que nos va a contar Víctor Álvar González, asesor financiero y director de inversiones de Tresis, Sociedad de Valores, una empresa que gestiona patrimonios y asesora financieramente. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Bueno, algunos datos, algunos analistas ya apuntan a esta salida de la crisis. Yo no sé si eso se nota también en la ciudadanía. ¿Tenemos ya esa mentalidad de inversión o no? Bueno, la economía real es una cosa y otra cosa es la economía financiera. Llevan plazos distintos. Lo que es la economía financiera, lo que son los mercados, la gente está ganando dinero. Están funcionando las bolsas si lo miramos a, por ejemplo, un par de años vistas. Los resultados son muy buenos, especialmente norteamericana, también europeas, no tanto, pero realmente a nivel de lo que es la economía real, la calle, yo creo que todavía, por lo menos la gente lo que nota es que probablemente estamos tocando fondo. Y eso sí que ya es un inicio, pero realmente todavía no estamos notando, no vivimos lo que es la alegría económica que todos hemos conocido en alguna ocasión, afortunadamente, y que los grandes almacenes se llenan, que los restaurantes tienes que reservar con 3 días de antelación. Eso todavía no estamos en ello. Bueno, Víctor, es curioso, en tu libro ¿Y yo qué hago con mis ahorros? Planteas una serie de claves para sacar una mayor rentabilidad a nuestros ahorros. Yo no sé si deberemos o debemos confiar en los bancos. ¿Podemos? Podemos confiar en los bancos, pero tenemos que entender que los bancos han cambiado su modelo de negocio, lo cual es absolutamente legítimo. Los bancos han cambiado el chip. Los bancos que conocieron nuestros abuelos y que hemos incluso conocido los que somos un poco más mayores, ya no son lo mismo. Un banco antes era una entidad que daba créditos, gestionaba básicamente unos depósitos, unas cuentas corrientes y poco más. Los bancos ahora se parecen mucho más a un concesionario de venta de coches que a lo que era un banco antiguamente. Es decir, ahora mismo son entidades cuya cuenta de resultados, cuyo negocio depende sobre todo de la venta de productos financieros. Insisto, esto es perfectamente legítimo. Ahora bien, lo que es muy importante es que si el banco ha cambiado su modelo de negocio y su negocio ahora es venderte productos financieros, llámese fondos garantizados, fondos de rentabilidad objetivo, depósitos, seguros o lo que sea, el cliente tiene que ser consciente de ello y también es lícito que el cliente aprenda los 4 trucos o las 4 fórmulas para saber qué terreno pisa cuando entra ahora en un banco, no cuando entraba hace 20 años. Pero ¿podemos decir que esos bancos piensan en nuestros intereses o solamente en los suyos? Los bancos, vamos a ver, imagínate que lo trasladamos al mundo de los productos farmacéuticos, al mundo de la medicina. Por un lado tenemos los laboratorios, que son los que fabrican los medicamentos. Por otro lado tenemos los distribuidores, que son las farmacias, y por otro lado tenemos los médicos, que son los que nos dicen qué debemos de tomar. En el mundo de la banca está todo junto. Es decir, ellos hacen el producto, ellos lo distribuyen a través de su oficina y son los que teóricamente te asesoran sobre lo que te conviene. Ahí se crea un cierto conflicto de intereses. No hay nada ilegal en ello, simplemente no es la fórmula, y de hecho fuera de España esto ha cambiado bastante. Digamos que el que te vende algo, si yo por ejemplo soy fabricante de estos sillones y donde quedan bien estos sillones es un estudio de televisión o en el salón de mi casa, pero es posible que también tenga la tentación de decirte que como tú vienes comprando sillones para tu jardín, también te quedan bien en el jardín, y en el jardín si llueve estos sillones se destrozarían. Por lo tanto, el vendedor no es siempre el mejor asesor. Dicho de otra manera, que los bancos fabriquen está muy bien, que los bancos como los laboratorios farmacéuticos, que los bancos hagan de farmacia y distribuyan productos, a ser posible no solo los suyos, pero bueno, que sean solo los suyos no tiene ningún problema y hacen bien en que lo dejamos, pero ya que sean el médico que te diga exactamente lo que debes de comprar, ahí entramos en un terreno un poco más, digamos, más complicado. Por eso yo lo que trato es de ayudar a la gente a tener unas ideas básicas a falta de médico, que por lo menos cuando entren en la farmacia sepan más o menos, por ejemplo, pues que si tienen una úlcera no deben de comprar determinados analgésicos que son malos para el estómago y hay otros que en cambio sí que son buenos para el estómago. Volver a recuperar la confianza en la ciudadanía. Por ejemplo, 3.000, 4.000 euros. ¿Qué rentabilidad podemos sacarle a ese dinero? Un inversor conservador tiene que tener claro que no se ha acabado el mundo porque antes le dieran un 3% en un depósito, o un 4% incluso, y que ahora le den el 0,5%. Se puede obtener entre un 1 y un 2% más que eso, es decir, podemos hablar del 2 al 3% y seguir durmiendo tranquilo, tener disponibilidad del dinero
a lo mejor dentro de unas condiciones pero claras, y eso es perfectamente posible. Ahora bien, todo lo que supere a ese 2-3% ya va a suponer algún tipo de riesgo que no tiene por qué ser malo. Puede ser un riesgo financiero de oscilación, de que puede cambiar el valor, puede ser que nos quedemos en cierta manera enganchados al producto, que más que cautivarnos nos cautive. Entonces eso es lo que tenemos que medir. Pero una persona con unos ahorrillos puede, digamos, plantearse sin ningún tipo de miedo, simplemente teniendo unas cuantas ideas claras, superar ese 0,5% que le está dando en un depósito del banco y que, adelanto, dentro de un año será un 0,20 o incluso menos. Pero claro, quizás por ese porcentaje es preferible guardarlo en el colchón, nunca se sabe si mañana voy a necesitar ese efectivo. Yo prefiero un 2-3% que un 0%. Y además ese 2-3%, como vivimos en un país en deflación, es decir, que el IPC es negativo, que los precios bajan, cuando nosotros cobramos un 2% o un 3%, y te hablo de un inversor muy conservador, ahora podemos hablar del que... Un inversor muy conservador es el que no quiere perder nada, o en todo caso muy poquito si algo sale mal. Entonces, para ese inversor un 2-3% está muy bien, está mucho mejor que en el colchón, y además resulta que, como insisto, el IPC es negativo, nuestro poder adquisitivo aumenta. Es decir, si por cada 100 pesetas, perdón, euros, ya se nota la edad, sí. por cada 100 euros que invertimos nos van a dar, pongamos, 2, pero los precios están bajando un 0,5% al año, como es el caso actualmente en España, esa rentabilidad no es 2, es 2,5. Entonces yo creo que mejor un 2,5 que en el colchón. ¿Y en cuanto a los depósitos, sí o no? ¿Son buenos? Yo creo que los depósitos ahora mismo solo tienen el interés de ser la base sólida de una pirámide, de la pirámide de tus ahorros. Ese dinero, digamos que es cierto, están muy protegidos, etcétera, pero la rentabilidad es muy baja. Hay que acompañarlos. Es como un helado de 3 bolas. Es decir, es lógico que haya una bola de chocolate que sean los depósitos, pero por ejemplo puede también, un tema que no conoce la gente, y yo no trabajo en una compañía de seguros, es que las compañías de seguros están siendo muy competitivas para captar ahorro en general, y en particular tienen productos que sustituyen al depósito que dan un 2% a un año. ¿A un año? A un año, mientras que el banco es un 0,50. La diferencia es muy grande. Y alguien dirá, bueno, ¿y la seguridad de esas compañías? Pues en muchos casos mucho mayor. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántas compañías de seguros, en general, y en particular en España, han salido en los periódicos durante la crisis inmobiliario-financiera que vivimos y que todavía colea? ¿Cuántas han salido en las primeras páginas de los periódicos por tener problemas? Ninguna. No habría que poner la mano en el fuego, porque cada día nos despertamos. Cajas, algún banco se ha hablado, cajas muchas, pero no ha sido el caso. ¿Por qué? Pero esto tiene un motivo, porque básicamente estas compañías lo que hacen, imagínate que aseguran coches. No se van a dar un golpe todos los coches a la vez en todas las ciudades españolas. No dan créditos. El gran problema de las entidades financieras, aparte de una mala gestión en el caso de algunas de ellas, una gestión incluso a veces puramente política, etcétera, ya conocemos la historia, es que cuando tú das créditos pueden no pagarte. Pero cuando tú lo que haces es tener un dinero que asegura que es para... La gente no se va a morir toda a la vez, ni no todos los coches se van a dar un golpe a la vez. En definitiva, hay alternativas, y es una de ellas, que te pueden dar a un año mucho más que un depósito. Evidentemente, si sacas el dinero antes de un año vas a tener una penalización, pero mientras eso sea claro, ¿qué tiene de malo? No pasa nada, es decir, es un compromiso. Yo te dejo aquí un dinero un año y al cabo de un año me lo puedo llevar, pero si me lo llevo a los 6 meses, lógicamente habrá una penalización, correcto, pero que sea transparente. Por lo tanto, con respecto a los depósitos, como base, es bueno tenerlos, pero tienen que ir acompañados. Por ejemplo, el ahorrador conservador puede ser de un seguro de ahorro, que es lo mismo, solo que de una compañía de seguros, y luego yo soy partidario de que la gente tenga un poquito, aunque sean conservadores, tengan un poquito en bolsa. Y me vas a decir, horror. No, seamos abuelas. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Nuestras abuelas compraban acciones, se sentaban a cobrar el cupón y a lo mejor se la dejaban a sus nietos. No se preocupaban de lo que hiciera el IBEX. Es un cambio de coco, de chip. Pero ahora mismo la ventaja es que el dividendo medio de la bolsa española, la media, simplemente clavando al IBEX, o copiándolo, es un 4,5%. Pues imagínate que tú coges 10 compañías que jamás han dejado de pagar dividendo. La única condición es que según compres esas acciones, las guardes,
las cierres bajo llave para no andarte fijando en cuánto la compraste, no mires el IBEX y te limites a cobrar tu 4,5-5% todos los años. ¿Durante cuánto tiempo? En el libro yo planteo un plazo de 3 a 5 años. Esto podría ser toda la vida. Es decir, que normalmente la persona que compra barato en bolsa y ahora estás comprando razonablemente barato, es muy sencillo. Si los dividendos dan un 4,5% y la deuda pública está dando al 10 años, que es digamos la que más da, un 1,80%, pues evidentemente es una relación muy amplia, es decir, está francamente barata en este sentido. Por lo tanto, el que compra algo, yo no digo que se juegue en el patrimonio, y por supuesto, y menos un inversor conservador, pero un inversor conservador que le pone esa guinda de un 10, un 15% en bolsa, cobra su dividendo, se olvida de que lo compró, lo mantiene, y lo mantiene, pongamos, 5 años, desde luego dentro de 5 años, yo no lo puedo asegurar, pero vamos, casi pondría la mano en el fuego que tenemos la bolsa bastante más alta que ahora, porque incluso de esta se sale. De hecho, está bastante más alta que estaba hace 2 o 3 años. Y igual que la prima de riesgo la tuvimos donde la tuvimos, y mira ahora en qué niveles está. Por lo tanto, no va a ser un plus. Es decir, que ese 2 o 3% que estamos hablando, si encima le ponemos esa guinda, probablemente sí se convierta anualizado en un 4%. Por lo tanto, ya es mucho mejor que el sillón. Que el colchón. Que el colchón. Víctor, con respecto a los fondos de inversión, hubo una época que estaban muy de moda. Eso hay un gran error. El fondo de inversión es solo un vehículo, es el carrito de los helados. Lo que importa son los helados. O sea, fondo de inversión como concepto es un paquete. Lo que importa es qué va adentro. Entonces, los fondos de inversión estaban muy de moda y vuelven a estarlo porque tienen un tratamiento fiscal estupendo. Es decir, que tú puedes invertir, por ejemplo, el año pasado, hace un año, era muy interesante invertir en deuda pública española porque España iba a ir recuperando su credibilidad crediticia, es decir, ya se empezaban a fiar de nosotros, bueno, hace ya 2 años que esto ocurre, quienes nos prestan, los mercados internacionales, que muchas veces son pensionistas, que tienen fondos de pensiones, pero en definitiva, ¿qué pasaba? Que era un buen momento para comprar deuda pública. Tú esa deuda pública la puedes comprar de 2 maneras, a través de un fondo de inversión o directamente en el Banco de España, pongamos. Si tú lo compras directamente cada vez que te pague el cupón, que entonces estamos hablando de un 3-4%, que te pagara el cupón el Estado, eso pasa por Hacienda todos los años. Pero si tú lo compras en un fondo de inversión, se va acumulando y no tienes por qué pasar por Hacienda, e incluso podrías decir, bueno, pues ahora una parte de eso me lo llevo a Bolsa Española, y mientras te limites a traspasarlo de fondo a fondo, y tiro porque me toca, mientras te limites a traspasarlo, no se afloran plusvalías, no tienes que ir a declararlo a Hacienda, no tienes que pagar impuestos. Bueno, brevemente, ¿qué tendría que pasar para que subieran los tipos de interés, Víctor? Que se llenen los grandes almacenes, los restaurantes, todo tipo de comercios. ¿Esa sería la solución? Cuando empieces a ver que se llena, no quiero decir nombres, determinados grandes almacenes, determinados centros comerciales importantes, determinados pero sobre todo esos, donde hay consumo. Donde hay consumo, no ya consumo básico de comprar el pan y el agua, sino lo que son grandes almacenes y comercios, entonces hay que cambiar de política con respecto a los tipos de interés, y si se tiene deuda pública habrá que venderla. Pues Víctor, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vosotros. Os deseamos mucha suerte. Igualmente.